Bueno, antes que nada, bueno, quiero darles la bienvenida a este taller del día de hoy, que está dedicado a homenajear a nuestros padres. Vamos a hablar un poco más del tema, ya que este fin de semana se celebra en muchas partes el Día del Padre. Entonces, vamos a empezar la clase. Déjenme compartir. Perfecto. Bueno, este es el flyer del día de hoy, con el cual le invitamos a asistir a esta clase. Vamos a empezar honrando a nuestro Padre. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Hay muchas formas de poder honrarles. Eh, Veamos algunas formas en que podemos honrar a nuestros padres. Lo primero es el reconocimiento. Debemos de entender que tenemos no solamente un padre biológico, realmente tenemos un Padre celestial. Realmente este es nuestro Padre, este Padre espiritual de donde venimos. Luego aquí en la tierra, nuestro Padre biológico. Y también podemos tener padres adoptivos o padres de vida, ¿ok? Que nos acompañan. Eh, el Padre Celestial nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Por eso tenemos que reconocer de nuestra condición espiritual, básicamente. Y bueno, ya después cuando llegamos a este planeta, la Tierra, pues se nos ha asignado padres biológicos que han participado pues en la co-creación de nuestras vidas. A veces pues nos criamos con padres no biológicos, que es adoptivos o de crianza, y, y a veces son personas que conocemos en el día a día de nuestras vidas y se transforman en especiales en nuestras vidas que los reconocemos como padres. Justamente yo he vivido una experiencia con un muchacho que está en la ciudad de Guatire, donde nosotros nos mudamos, cuando nosotros somos de Caracas, y ellos hicieron tan buena amistad y el muchacho dice que sí, que mi esposo era como su papá. Él se fue a vivir a España y regresó ahora. En ese interín fue cuando mi esposo falleció. Sin embargo, él apenas regresó, buscó contacto con mi persona y bueno, yo lo tengo aquí como un hijo. Realmente estoy muy agradecida con mi Padre Celestial porque tenemos a este hijo adoptivo ya que el nuestro se marchó, se fue con el Padre Celestial y está ahora con su papá allá arriba. Bueno, entonces tenemos que reconocer eso. Primeramente, el Padre Celestial, que es nuestro Padre espiritual. Después tenemos el Padre biológico y el Padre adoptivo. Nosotros en nuestro ADN tenemos un ADN celestial, porque lo hemos heredado del Padre celestial. Asimismo, tenemos una cadena genética terrenal que nos la ha dado nuestros padres, ¿ok? Cada uno ha aportado un 50%. Lo que quiere decir que nosotros somos 50% papá y 50% mamá. Ellos nos dan características físicas, capacidades, rasgos, inclusive podemos heredar patologías, enfermedades que son de índole hereditaria y también nosotros eh, tenemos actitudes que
que nos parecemos a nuestros padres. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia donde no se han criado con su padre biológico, sin embargo, su familia reconoce en usted gestos, gustos similares a los de su papá. No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia y quiera compartir al respecto. A mí me ha pasado, hermana Mayira, que mi papá falleció cuando yo era muy chica, tenía 8 años. Y este, la hermana menor de él que falleció hace un año atrás, me encantaba porque cada vez que yo iba a visitarla, ella siempre me decía, ¿no? Se acordaba de mi papá porque decía en los ojos, tu manera de hablar, eh, en todas las cosas. O sea, ella me iba marcando y diciéndome que bueno, que ella me veía a mí y tenía presente a mi papá, ¿no? Entonces creo que eso también a mí me generaba un sentimiento maravilloso porque era una manera de conectarme, ¿no? Con él. Si bien yo era chica, pero bueno, igualmente él sigue eh, la imagen de él, aún su voz, yo todavía la escucho, la siento, la reconozco, ¿no? Así que bueno, a mí eso me generaba una conexión muy especial con ella y hace unos años atrás, ella lo que hizo fue regalarme un cuadro que ella había hecho pintar de mi papá. Él era muy querido por los hermanos y me lo regaló porque, bueno, dijo que en realidad era como al ser la hija mayor y la que ella sentía que mayor conexión había tenido con mi papá, heredé ese cuadro, ¿no? Así es, hermana, gracias, gracias por compartir. Es así, es increíble. Nosotros, a veces no somos nosotros quienes nos parecemos a nuestros padres, sino nuestros hijos, porque esto es una cuestión de ADN, de genética. Y entonces nuestros padres nos transmiten a nosotros sus genes y nosotros a su vez se los transmitimos a nuestros hijos. Y a veces usted ve el nieto que se parece al abuelo, que parece más bien hijo del abuelo que de su propio papá. Entonces, bueno, esto lo traigo a colación porque nosotros debemos reconocer el valor que tienen nuestros progenitores. Ellos estuvieron junto con el Padre Celestial participando en nuestra creación. Ellos juegan un Herma- papel importante. Dígame, Hermana Mayita, la hermana Carolina tiene levantada la mano. ¿cómo no, hermanita? Sí, le escuchamos. Muchas gracias, hermanita. Buenas tardes o noches para todos. Me parece muy bonito lo que dijiste de los abuelos, que uno hereda de ellos. En mi caso, pues también mi mami se quedó huérfana muy pequeñita. Ella pues perdió a mi abuelo siendo como de 4 años. Y yo decía, o sea, hay cosas que uno tiene, por ejemplo, a mí me fascina escribir y yo pues ahora, digamos como el año pasado, me enteré que al abuelo le gustaba escribir, que le gustaba componer canciones, que le gustaba cantar y pues yo soy así y que le gustaba mucho la aventura, le gustaba mucho salir como al aire libre, pasear y a mí también me fascina eso. Y otra cosa, no sé cómo les digan en sus países, cuando el arroz queda como con una, o sea, nosotros en Colombia dice pega, no, no sé en sus países, cuando el arroz queda tostadito por la parte como de la olla, que tiene contacto con la base de la olla. Con Y a mí me Colombia, fascina, señora. Colombia, no Panamá. Perú. Sí, uy, a mí me fascina eso. Y hace poco en un almuerzo familiar, todo el mundo se estaba pidiendo la pega y yo, pero a ellos, ¿qué les pasa? Entonces mi tía me decía, Caro, es que a mi papi le fascinaba la pega y a algunos de nosotros, y yo en serio y no sabía. Y pues de verdad que como tú dices, a veces uno hereda cosas de grandes hombres y de verdad que es muy bonito
es eso que tú dices, heredar ese ADN, porque realmente Dios bendice a las familias a través de esas cualidades y dones que otorga cada uno. Muy amables. Muchas gracias. por participar. Sí, es increíble. Eh, es, es lo que yo digo, hay una cadena que ata con eslabones, cada uno de nosotros un eslabón, y se van transmitiendo las diferentes herencias entre un grupo y otro, y después se van mezclando. Pues sí, lo importante, yo que traigo a colación lo del ADN, primeramente lo importante es que cada uno de nosotros sepa que nosotros somos hijos legítimos del Padre Celestial, que dentro de nuestros genes están los genes del Padre Celestial. Por eso es que esta línea genética es perfecta, es perfecta. Fíjese que hoy en día se hacen exámenes de ADN para ver cuál es nuestro origen, de dónde venimos, de qué grupo somos. Hay un grupo de personas que son sefardíes y ellos están trabajando mucho en esta parte ahorita, porque a través del estudio de ADN, pues sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen. A veces conseguimos hasta familia a través de estos estudios de ADN. Entonces es importante entender, comprender y valorar la participación que tienen nuestros terrenales en el plan del Padre Celestial, en ese plan que el Dios ha creado y el por qué nos ha traído a nosotros aquí. Y nos ha dado en cuidado a otros hijos de Él que han venido antes para que nosotros podamos cumplir con su plan. Por lo tanto, nuestros padres terrenales son sumamente importantes, indistintamente de si tenemos una buena relación o no con ellos. No debemos de perder la perspectiva de la importancia que tienen ellos y cuánto nosotros somos ellos, como estaba hablando la hermana Carolina y la hermana Silvana. Una de las cosas que el Señor requiere de, de nosotros como hijos, lo puedo encontrar acá en una escritura. Me gustaría que ustedes me ayudaran leyendo la lámina. ¿Quién se anima? Yo, hermanita, obediencia. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo a quien se deleita, en quien se deleita. Proverbios 3, 11, 12. La Biblia enseña a los hijos que deben obedecer a sus padres como si fuera un mandato divino. Esto trae sabiduría y una larga vida. Jesucristo demostró una obediencia perfecta hacia el Padre Celestial. Así es. Gracias, hermana. El Señor nos ha enseñado a través de la Escritura que nosotros debemos de ser obedientes a, a nuestros padres terrenales, así como debemos ser obedientes a Él en los convenios que hemos hecho, en las instrucciones que nos ha dado. Entonces, Él reconoce el mandato de los padres, fíjate que dice como si fuera un mandato divino. Estas cosas hacen entender cómo debe ser nuestra posición ante de los padres. Realmente Jesucristo, quien es nuestra guía, es el mediador para llegar al Padre. Él nos demostró en su vida terrenal sobre la obediencia, entre muchas cosas que nos enseñó, la obediencia a su Padre, sin importarle llegar hasta la muerte por obediencia. Entonces, debemos de trabajar la obediencia para con nuestros padres, porque a veces, bueno, sobre todo cuando entramos en la adolescencia, con la inmadurez y todo eso, nos empezamos a poner rebeldes y no entendemos, creemos que nuestros padres nos están
coaccionando, nos están impidiendo ser nosotros. Y no es verdad, nuestros padres siempre actúan a través del amor. Y puede leer cómo honrar al padre. Estos son algunos de nuestras acciones para demostrar honra a nuestros padres. ¿Quién colabora, por favor? Carolina, ¿usted quiere leerlo? Sí, ¿Puedo señora. leerlo? Ah, sí, sigue, hermanito. Honrad al Padre, amándolo incondicionalmente, reconociéndole como una persona de autoridad, siendo obediente, tratándolo con respeto, apoyándolo, colaborando, escuchándolo, siendo una persona de bien, valorizar su vida. Ok. ¿Alguien podía comentar, eh, por ejemplo, cómo es amar a un padre incondicionalmente? Lucero, hermana Lucero. Claro que sí, hermana Mayira. Pues a ver, yo pienso que uno ama a nuestros padres incondicionalmente cuando uno, a pesar de sus errores y a pesar de las cosas, de los errores que ellos han cometido en la misma crianza, porque nosotros no nacimos con un manual, cada uno es diferente del otro. Entonces, a pesar de sus errores y de sus equivocaciones, nosotros de toda forma aún les seguimos amando y seguimos dándoles ese valor. A mí me gusta mucho lo último, que dice valorizar su vida. A veces, yo he visto a muchos jóvenes y a muchas personas cuando el padre fallece, entonces le llevan flores, le llevan la serenata al cementerio y ya se quieren meter dentro del hueco con el papá. Pero en vida, pero en vida nunca se sentaron a escucharlo, nunca conversaron con él, nunca le dijeron, nunca lo invitaron a, venga, nos tomamos esta gaseosa, no lo visitaban y cosas por el estilo. Entonces yo pienso que debemos, es una forma de mostrar nuestro amor hacia ellos. En medio de todas sus dificultades, ellos tuvieron a bien criarnos y tratar de darnos lo mejor que en sus posibilidades ellos tenían. Entonces yo pienso que una forma de amarlos es esa, dándoles la valía que les corresponde. Gracias, hermana. Gracias, ciertamente, por lo que usted ha dicho. El segundo punto sería reconociendo como una persona de autoridad. ¿Quién podría ampliar este tema? Pienso como padre que soy, pienso que cuesta reconocer esto como persona de autoridad, sobre todo en nuestros hijos. Yo creo que recién nos van a valorar ellos cuando ya no estemos en esta vida, porque en este tiempo muy poco yo creo que es por el contexto cultural que vivimos. No sé cómo será en otros lugares, pero por ejemplo aquí en Argentina, eh, a veces la crianza eh, de los padres, salvo que sea una persona del campo, una persona que se haya criado dentro del campo, este, no tiene en la ciudad un- una valorización hacia el padre, un reconocimiento de autoridad. Más lo ve como un coigual, sin importar la edad que tenga, y hay una falta totalmente de respeto hacia la autoridad. ¿Por qué? Porque también en el contexto que vivimos hoy, con todas las ideologías que hay, eso también hace que al padre se lo vea no como una persona con autoridad, sino más bien como una persona autoritaria, no con autoridad. Pero desde la iglesia siempre yo escucho y he aprendido con mis esposa
que cuando nos ven a nosotros los hombres como un sacerdote y no como un hombre común y corriente de la calle, creo que ahí sí podemos ver que hay autoridad y se puede respetar, pero cuesta reconocer este tipo de cosas. Te digo por experiencia porque pasan, yo tengo 2 hijas y un hijo y cuesta ver este tipo de cosas. No dan oído a la palabra. Por eso el Señor nos hace saber en las Escrituras de que debemos de respetar y que debemos ser obedientes con nuestros padres. Usted tiene razón, hermano. Fíjese que usted tocó los 2 siguientes puntos eh, sobre obediencia, sobre respeto. Esto es algo que los padres jóvenes no están manejando, no están enseñando a sus hijos. Tal vez porque en sus hogares, como hijos, le permitieron, le dieron libertad porque se hizo creer que teníamos que ser amigos de nuestros hijos. Nosotros no tenemos que ser amigos de nuestros hijos, nosotros lo que tenemos que ser son buenos padres, padres que nuestros hijos confíen en conversar con nosotros, pero nosotros no somos sus amigos son sus compañeros de clase, sus vecinos con los que ellos juegan, esos son sus vecinos. Después el muchacho confunde lo que es la amistad con así como se tratan con sus amigos, y entonces llega a faltar el respeto a los padres. Hermana Mayira, Por eso lo que usted está diciendo, hermano Navarro, tiene total, dígame. sí, la hermana Denis tiene la mano levantada. Diga, hermana Silvana. Sí, Ok, por favor, quisiera, La participa, hermana hermana, Denis. su tiempo. yo quiero comentar que la autoridad de nuestros padres muchas veces no se ve, pero se siente. En ocasiones, muchas veces, los hijos, como usted acaba de comentar, las generaciones actuales han, han dejado de respetar a sus padres y han dejado por alto su autoridad. Y es cierto que quienes tienen no la culpa, sino la responsabilidad de ello, son los mismos padres. Y yo recuerdo que, por ejemplo, mi papá fue un hombre muy humilde. Él era campesino y luego fue obrero para podernos sostener. Él no tuvo grados de estudio así rimbombante, solamente llegó al tercer año de la primaria. Con ello aprendió a leer y escribir, pero era tan sabio que mm, nos educó por medio de muchos, ¿cómo se llaman estos? Dichos, y nos los explicaba, lo cual hasta ahora nosotras fuimos 3 y un hermano que es de otra mamá, pero sigue siendo mi hermano. Lo recordamos y parte de esa autoridad es el que como miembros, por ejemplo, mi papá, cuando se bautizó, le daba mucho miedo hacer la oración de los sacramentos y el obispo le dio esa asignación y él incluso hasta temblaba y decía, no, hija, ya no voy a ir, ya no voy a ir. Es que hasta tú te vas a reír de mí porque
no sé leer bien. Y yo le dije un día a mi papá, no importa, papi, no importa. Usted léalo como usted puede, deletreando como sea. Eso le dio apoyo. Y después, cuando él ya estaba muy enfermo para fallecer, platicando con él, le dije, fíjese que en las escrituras los profetas bendijeron a sus hijos. Y hoy yo deseo con todo mi corazón que me bendiga. Él ya no podía hablar porque ya estaba muy grave, pero sé que en su corazón pudo bendecirme y es tan valioso esa bendición como si hubiéramos estado de rodillas y él poniéndome las manos sobre la cabeza. Sé que la autoridad del sacerdocio de nuestros padres es igual que la del profeta, que la de los apóstoles, que de nuestro obispo, que de nuestros hijos. Y por eso debemos de respetarles. Y es una parte de respeto, de, eh, de reconocer su autoridad y de honrarles. De esa manera, nosotros podemos hacerlo. Quiero comentarles que yo pude haber criticado a mi papá porque mi mamá fue su quinta esposa. Sin embargo, él se quedó con nosotros. Pero nunca le pregunté, nunca pensé mal de él. Simplemente aprendí lo que él me enseñó. Y para mí, esa es una forma de honrar su memoria y también honrar su autoridad. Y se los dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Hermoso su testimonio. Y es así, y ahí se están viendo los otros puntos, cuando ella habla de apoyarlo, de colaborar con él para que él pudiera cumplir con su llamamiento dentro de la iglesia. Porque nuestros padres, algunos, bueno, tuvieron la dicha de estudiar, de ser profesionales, pero una gran mayoría no. En esa época, ahora hay más opciones, pero en la época de ellos había menos opciones. Entonces, el valor de un padre no está en cuántos títulos universitarios tiene. Y aún así, a veces, aun cuando tenemos estudios, también nos hace falta el apoyo de los hijos, la colaboración para en ciertos y determinados momentos. Eh, porque sabes mucho, pero cosas que van apareciendo. Ya le doy la palabra al hermano Ricardo. Hay cosas nuevas que van apareciendo en el mercado, como la tecnología, y para las personas mayores es terrible porque yo digo que genéticamente no estaban preparados totalmente para este cambio. De los jóvenes que ahora nacen y ya saben operar un teléfono, una laptop. Entonces, bueno, dígame, hermano Ricardo. Sí, estoy pensando qué interesante lo que me viene a la cabeza lo que dijo Pablo, ¿no? A los Efesios cuando le dijo, hijo, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor porque esto es justo. Y después le sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tenga una vida larga sobre la tierra. Y yo creo que ese es uno de los mandamientos muy importantes, como dice en Éxodo, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre, que dentro de los 10 mandamientos. Pero hoy, dentro de la iglesia, eh,
sí podemos ver un poco al respecto de eso según el lugar, según la cultura en donde estemos, ¿no? Pero eh, yo creo que eso nos ayuda también a tener una buena sociedad, nos ayuda a tener un buen entorno si realmente como hijos aplicamos esto y también como padre enseñándole a nuestros hijos. Correcto. Sí, quizá el mundo no lo ve, pero realmente la formación religiosa de nuestros hijos es importante porque va a enseñar valores y principios basados en lo que el Padre Celestial ha designado para nosotros. El penúltimo punto que quedaba por discernir, dice que podemos honrar a nuestros padres siendo unas personas de bien, ¿ok? A veces pensamos que, que cubrir, por ejemplo, económicamente a nuestros padres es suficiente, sin importar el estilo de vida que nosotros llevemos. Pero no es así. Un padre se siente honrado, se siente satisfecho y siente que ha cumplido su rol de padre cuando ve que sus hijos son personas de bien, personas con valores, buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos. La suma es $30,000 y así fue como ocurrió. Es una forma de nosotros poder honrar a nuestros padres. No solamente eso va a traer bendiciones sobre nuestras cabezas como hijos, sino también como padres cuando nosotros tengamos a nuestros hijos, porque el modelo que vamos a enseñarle a nuestros hijos es ese modelo que nos han enseñado nuestros padres y ellos también irán desarrollando este reconocimiento y este respeto hacia nosotros, porque nosotros estamos actuando, porque a veces hablamos pero no hacemos. Dice por ahí un dicho que del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo creo personalmente que este punto de ser una persona de bien es una de las cosas que llena de gran amor y satisfacción a un padre cuando las personas le manifiestan, ay, su hijo, su hija es una extraordinaria persona, es muy amorosa, es servicial. Y los padres se ponen hinchados como un pavito. La hermana Lucero creo que quiere participar. Sí, hermana, colabore. Claro que sí, hermana. Yo recuerdo mucho, no tanto a mi papá. No, sí, mi papá sacaba mucho pecho cuando a mi hermana le daban las medallas, porque mi hermana siempre ganaba medalla de excelencia en el colegio y en la escuela. Entonces él iba a las reuniones y se paraba tieso y majo y sacaba el pecho. Pero recuerdo mucho a mi abuelo, el papá de él, que en una ocasión, en medio, como decía usted, uno tiene sus edades de rebeldía. Yo tenía como 17, 18 años. Entonces yo dije que me iba a quitar el apellido y que ya no iba a decirme más reina, sino que yo iba a ser Lucero Jiménez. Entonces mi abuelo, yo no sé cómo se enteró del chisme. Entonces mi abuelo me decía, es que no es, él lo miró desde el punto de vista, él me dijo, es que no es lo suficientemente honorífico lo que yo he hecho para que tú quieras tener mi apellido. Y a mí eso me caló tanto, hermana, que desde ahí yo empecé a hacer muchas cosas para hacer honor a ese apellido que había heredado de mis abuelos y por ende de mis padres, porque para ellos era muy importante y y él decía, su abuela y yo hemos hecho muchas cosas y nos hemos esforzado por ser
personas de bien, lo que ellos le llamaban personas de bien, buenas personas, para que ustedes tengan un buen apellido que heredar, porque es lo único bueno que le podemos nosotros dejar. Las riquezas se van, todo se va, pero el buen nombre difícilmente se va a ir y siempre los van a recordar. Y así sucede. En ocasiones yo me encuentro con algunas personas ya muy entradas en años y cuando yo digo mi nombre, yo les digo, yo me llamo Lucero Reina Jiménez, ellos me dicen, ay, usted es la nieta de, ay, es que él era tan bueno, ella era así, ella era así, y empiezan a hablarme de mis abuelos y todo, entonces es eso. A veces pensamos, cuando pensamos en padre, pensamos en aquel que nos dio solamente la vida, pero realmente no nos damos cuenta de aquellos padres que tenemos a nuestro alrededor, como nuestros abuelos, como nuestros tíos, que nos han ayudado a nosotros a levantar y que ese apellido y todo lo que nosotros hacemos influye en ellos. Y es también para ellos motivo, como usted decía ahora, motivo de orgullo. Entonces, es, es eso, es el poder decir con tranquilidad cuál es soy hija de, y que mi padre o mi madre puedan decir es que yo soy la mamá o el papá de, porque hay muchas madres que son padres y madres que les ha tocado así, entonces que puedan decir y levantar la cara con dignidad y decir realmente. Yo, por ejemplo, yo me siento muy agradecida cuando a mí alguna hermana se me acerca o me dice, ahora que mi hijo está en la misión, en una ocasión una hermanita de Ipiales me llamó, ay, usted es la mamá de... Yo le dije, sí, yo soy la mamá del Elder Campo. Ay, es que él es así, él es así, y empezó a hablarme un poco de maravillas de mi hijo, y yo saqué pecho acá. ¿Por qué? Porque es eso, es que significa que algo hicimos bien para que ellos recuerden y puedan hacer lo mismo bien y hacerlo aún mejor que nosotros. Entonces, porque como decía usted ahora, nuestros padres no tuvieron todas las posibilidades que nosotros tenemos ahora y nuestros hijos tienen más posibilidades que nosotros. Entonces, es para que ellos puedan seguir haciendo más bien y puedan siendo personas hacedoras de bien, como dice el profeta, y que puedan vivir de una manera más celestial de lo que nosotros, porque yo considero que nosotros, que mi esposo y yo nos criamos de una manera celestial, porque nuestros padres eran celestiales. Entonces, que ellos puedan mejorar en esos aspectos debido a cada uno de esos pequeños aportes que no solamente les damos nosotros, sino que también sus tíos les dan, el obispo, que muchas veces es el papá de nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes no tienen papá en sus casas, y el obispo es el que les sirve de papá, sus maestros de seminarios, sus líderes del sacerdocio. Yo estoy muy, muy agradecida. Toda la vida lo estaré con la bendición de poder ser miembro de la iglesia y que mis hijos hayan tenido muy buenos líderes dentro del sacerdocio, además de mi esposo. Entonces ellos han tenido muy buenos ejemplos en los cuales apoyarse y ellos con esos ejemplos han sido su padre, porque les han mostrado el camino, los han guiado. Y para los hermanos de aquí que son líderes o que han sido líderes de jóvenes y que a veces los jóvenes los vemos así dando tumbos, no se preocupen. Yo les doy testimonio de que ellos recuerdan y ellos vuelven. Ellos vuelven al Señor gracias al ejemplo, al amor y a la diligencia que ustedes tuvieron en ser esos padres en el momento en que ellos lo necesitaron. Se los testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Lucero. De verdad que han sido palabras hermosas y muy sabias. Es así. Pero vamos a continuar con la clase. No sé si alguien quiere aportar algo más sobre este tema. Hermanita, sí, refiriéndome a lo que decía la hermana Elisa, ¿no? Pero Me vino a la cabeza en el libro Mormón, ¿no? De Elaman, cuando puso los nombres a sus hijos, el nombre de sus primeros padres, de Ley, de Nefi, justamente
para que ellos puedan recordar las cosas buenas que hicieron. Es importante eso. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Ok. Una vida, una historia. Cada ser humano es obviamente una vida, pero también detrás de ese ser humano hay una historia. Y nuestros padres no escapan de esa realidad. Ellos son una enciclopedia viviente, tienen 1000 historias que contar, experiencias de vida, tantas cosas que ellos han podido compartir, inclusive socialmente, políticamente, cosas que han pasado en su tiempo de vida, que para mí son una enciclopedia, ¿ok? Y obviamente todo eso vivido forma parte también de su historia, así como leemos la historia de nuestros países, de lo que ha acontecido, de sus libertadores, de cómo han ido evolucionando, sus riquezas y todo eso. Nuestros padres también tienen su propia historia y si la escribimos, pues tenemos un libro de la historia de vida de nuestros padres. Lamentablemente nuestros padres no son eternos. Ellos tienen un tiempo de estar acá en la tierra como todos los seres humanos, pero hay una forma de que ellos sigan siendo eternos aquí en la tierra. Y una de esas cosas es aplicar su historia de vida en recuerdo del family share en su cuenta. Es por eso que yo hoy quiero hacerle un llamado a cada una de las personas que escuchan esta clase para que se transformen en voceros de la historia de vida de sus padres. ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, reúnanse frecuentemente con sus padres. En este caso, como ahorita estamos hablando del padre, con su papá. Porque nosotros como hijos tenemos más relación con la madre, porque la madre es la que nos lleva en su vientre, la que nos alimenta con su cuerpo, la que después nos va atendiendo, alimentándonos, bañando en eso. Y siempre papá es como que tiene menos atención. Entonces, hoy nos concentramos en lo que es papá. Vamos a reunirnos frecuentemente con nuestro padre, preguntémosle, revisemos fotos, documentos con él, que él tenga, y que nos eche el cuento, la historia de ese documento, de esa foto, quiénes estaban allí, quiénes eran, qué pasó allí, qué se estaba viviendo en ese lugar, en qué fecha fue, etcétera, y tomar nota de eso. Si es una foto, si es un documento, algo así, utilicemos nuestro celular que tiene muy buena cámara y en el cual deberíamos tener bajada la aplicación de recuerdos. Tomémosle foto con lo que hemos tomado nota de lo que nos haya explicado papá. Hagamos una historia con esa foto. Vayamos inmortalizando la historia de vida de nuestro padre. Eso no solamente nos va a enseñar de la vida de nuestro padre, a conocerlo, a entender cuál es la historia detrás de esa persona, porque ellos hay muchas cosas de vivencia que no han sido fáciles y que han hecho que se forme una personalidad a veces muy estricta, dura o muy cerrado, o no son cariñosos, no dicen te amo, no te dan un abrazo, porque hay una historia de vida detrás de eso. Y entonces a nosotros colocarnos con ellos, al hacerlos sentir que son importantes, que su vida es importante para ti, todo lo que ellos han vivido es importante para ti, porque él es tu héroe, él es tu padre. Entonces vamos a inmortalizarnos a través del recuerdo. Vamos a recopilar toda la información que pueda, porque además todo eso junto con la historia de vida de nosotros mismos será un legado para los que vienen
atrás de nosotros. Entonces, una forma de honrar a nuestro Padre y hacerlo sentir, porque lo va a sentir, a través de crear una cuenta a su nombre, colocar en sus recuerdos álbumes con historias, diferentes experiencias, fotos, documentos, para, para honrar a nuestro Padre. Yo, por ejemplo, hoy les traigo esto. Estas fotos son artículos, fotos, diarios, documentos que pertenecen a mi familia. Cada objeto de cada documento que está aquí, tiene una historia de vida, de supervivencia, de logros. Y con esto nosotros podemos plasmarlo en recuerdo. Lo que hay es que buscar. Los padres siempre guardan cosas de sus padres, o sea, de nuestros abuelos, de los bisabuelos. Yo tengo cosas de mis bisabuelos, porque los han conservado ellos con mucho amor, y yo igualmente los he heredado y los estoy conservando con muchísimo amor, y tratar de ver a cuáles de mis nietos yo puedo traspasar esta historia de vida de nuestros antepasados. El reconocimiento y la valoración. ¿Alguien me puede ayudar leyendo la lámina? Leo yo, hermana. Este acto demostrado a tu padre de interesarte por su vida pasada y presente hará sentir a tu padre amado, valorado y reconocido. Él ha sido en tu vida co-creador, protector, proveedor, educador, consejero, abogado, y para ello ha tenido que librar muchas batallas, esfuerzos. Sabes, tu papá tiene su propia historia de vida, la cual no conocemos en plenitud. Es momento de acercarse a él y darle el honor que se merece. Sin importar cuántas veces se haya equivocado, él siempre trató y sigue tratando de hacerlo, movido por el amor que te tiene. Hay momentos en nuestras vidas que no hemos estado en la misma línea de comunicación con nuestro Padre, pero al final lo importante es que somos familia, sí, y es parte de nuestra misión de vida, llegar a ser una familia eterna, porque así lo ha dispuesto el Padre Celestial. Así es, hermana. ¿Algún comentario, hermana Silvana? Yo pensaba, digo, a veces, bueno, miraba la diapositiva anterior donde usted mostraba recuerdos de su padre. Creo que, bueno, en la época en la que él estuvo aquí en la tierra es como no éramos tan afectos a las fotos, a los recuerdos. Hablando con mis hermanos es como soy la única que tiene una foto donde estoy con mi padre, con mi madre, estamos los tres, y después muchas más fotos de él no tenemos. Entonces como que creo que hoy meditaba en esto de su clase y pensaba, ¿no? Creo que cómo marcar la diferencia, ¿no? Y esta invitación que usted está haciendo de que plasmemos recuerdos, momentos, poder sacar una fotografía, grabar un audio, estar atentos a todo porque no sabemos en qué momento el Padre Celestial nos puede llamar y bueno, quizá por un tiempo no vernos con ese ser querido, ¿no? Entonces la fotografía que tengo de él es lo que yo atesoro, ¿no? En mi vida. Pero bueno, desde ya me habría encantado poder compartir muchas más cosas con él. Gracias, hermana. Y como usted dice, no sabemos cuál es el momento. No pensemos solamente que es el papá que se va a ir primero que nosotros. Fíjense ustedes en mi caso, el más pequeño de la casa se fue más temprano. Se fue siendo casi un niño, un adolescente.
Entonces no sabemos cuándo nosotros nos vamos, así que no podemos demorarlo. Podemos demorarlo, tenemos que empezar de una. Aprovechemos las noches de hogar. En las noches de hogar se puede organizar eh, una historia del abuelo, y el abuelo comparte con sus nietos y con sus hijos historias de vida. Y nosotros que seremos sus voceros, pues a tomar nota de ello, porque no sabemos el tiempo cuánto queda. Sin, yo quiero darle mi testimonio, que sin lugar a duda que el Padre Celestial me ama, al igual que Jesucristo. Yo le agradezco por haber escogido para mí dos hombres maravillosos que me amaron mucho. Mi papá, Olinto Peña, y mi papacito Ambrosio. Yo honro a cada uno de los padres de mi linaje porque gracias a todos ellos, hoy estoy acá y soy una digna heredera de su legado. Quise compartir las fotos de mi abuelo, de mi tío, que como decía la hermana, los tíos también son padres. Mi papá, Olinto, mi papá, Ambrosio, mi hijo y su hijo, mi nieto y mi bisnieta, y un padre muy especial, mi yerno, un hombre con costumbres eh, diferentes a nuestras costumbres latinas. Es como medios machistas, increíble que pueda por una hija dejarse maquillar. Y todo eso es por un amor de padre incondicional hacia sus hijos. Él de verdad, yo lo puse hoy en el centro porque es un padre maravilloso, amoroso, incondicional. Él es enfermero, él es chofer, él es proveedor, él es un ejemplo como padre. Aunque él no es miembro de la iglesia, yo sé que el Padre Celestial lo mira con agrado, con amor y satisfacción. Igual que cada uno de los hombres a los cuales hoy estoy haciendo honor por haber sido unos buenos padres. Para nosotros poder llevar a cabo toda esa recolección de información, de fotografía, de documentos, todo eso, el sitio a donde debemos atesorar toda esta información es a través de la página del Family Share. Tener nuestra cuenta, tener la cuenta, vaciar los datos de nuestro padre para que aparezcan eso lo hacen en 4G, que se ponen ustedes, sus padres, sus abuelos y bisabuelos. Ok, después que tienen abierto las cuentas de ellos, ustedes van a buscar en recuerdos y ahí van a seleccionar, aparece esta página y dice agregar recuerdos, y ahí tienen las opciones, como decía la hermana, creo que Silvana o Lucero, no recuerdo bien, que pueden agregar documentos, fotos, escribir una historia y agregar un audio. Este audio inclusive lo puede grabar su papá, ustedes lo van a ayudar con el celular, graban la historia, el cuento, la anécdota y la van subiendo a recuerdo. Este es el espacio donde nosotros podemos atesorar la historia de vida de nuestro padre. La Academia de Subir Recuerdos y Haciendo Historia Familiar Iberoamérica tiene una página en YouTube que aquí la presento. Cuando ustedes entran a esa página, aquí en el buscador, ponen recuerdo y ahí le van a salir
todos los videos de las clases que hemos impartido en la academia, enseñando cómo utilizar cada uno de estos medios que vimos para subir recuerdos. Los invito a que visiten la página de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica en YouTube y puedan ir viendo cada uno de estas clases. Inclusive las clases de la semana pasada fue mi legado con grabando un mensaje que se lo dieron la semana pasada, y bueno, hoy hablamos también de esto que es nuevo y que esperamos, como decía la hermana en esta clase, de que próximamente podamos subir también video, pero de momento la voz. Sé que todas estas cosas son importantes porque mi experiencia me dice que mi mamá fue huérfana, yo los he contado, y resulta ser de que cuando yo empiezo a trabajar en historia familiar, mi tía me lleva a casa de una prima, y en la casa de esa prima yo pude conseguir documentaciones de 1800 de mis antepasados. Pude obtener una foto de mis abuelos, cosa que ninguno de mis tíos ni mi mamá tenía fotos de su madre, porque ellos estaban muy chiquitos cuando mi abuela murió. Y gracias a que hubo alguien, su hija mayor de mi bisabuelo, atesoró todas estas cosas y no tenía family share, pero tenía una caja llena de mucho amor por todos sus familiares. Y pude yo hoy en día poderme conectar como ese eslabón roto. Yo pude reparar la cadena de mi familia y poder conocer a mis antepasados y reconocerme en ellos, como decíamos al principio de la clase. Y yo, con razón, porque a veces nos sentimos como que nosotros somos de otra familia, que somos adoptados, y resulta ser que no, sino que no nos parecemos a nuestros progenitores, sino nos parecemos a nuestros abuelos o bisabuelos. Entonces, les invito para que puedan hacer su trabajo completo de almacenar en recuerdos, que puedan visitar la página y puedan ir aprendiendo cómo subir historias, fotos, audio para hacer la historia de sus padres. Quiero, antes de finalizar la clase, desearle un feliz día del Padre a cada uno de los padres presentes y de los padres de cada una de las personas que están en esta clase, inclusive aquellos que han cruzado el velo, porque el que ellos estén del otro lado del velo no impide que los sigamos amando y honrando, indistintamente de si ellos han sido buenos padres, ejemplares o no. Son nuestros padres. Fueron los que el Padre Celestial nos asignó y debemos de honrarlos. Espero que esta clase haya sido de reflexión, que haya sido llena de amor, del espíritu de Elías, de que sus corazones se hayan vuelto hacia sus padres y el de sus padres se hayan vuelto hacia ustedes. Sé sin lugar a dudas de que el plan de el Padre Celestial es perfecto, que todos juntos debemos trabajar para obtener el galardón y la vida eterna junto a nuestra familia, que eso va a ser maravilloso. Estoy completamente convencida de ello. Agradezco la oportunidad que me han dado para dar esta clase y poder abrir mi corazón y expresar mis sentimientos. Y esto lo dejo dicho en el nombre de nuestro amado hermano Jesucristo. Amén. Amén.
Muchas gracias, hermana Mayira. Estuvo muy bonita su clase, muy emotiva. Yo estoy aquí en Perú recordando a mi padre. No está ya con nosotros, pero en espíritu sí. Y él siempre me enseñó a querer, él mucho quería a su padre, pues se quedó huérfano de 3 años de mamá y siempre hablaba mucho de su padre. Y yo admiraba mucho esto. Vi a mi padre hasta el último día de su vida. Lo honré, lo quise, tuve paciencia infinita con él, porque entró con el Alzheimer, pero sabía que era mi padre y a pesar de todo tenía que honrarlo, cuidarlo, tener paciencia, porque había hecho mucho por mí. Y eso es lo que con nuestros ejemplos, nuestros hijos también ven eso. A veces no necesita que uno le diga, este, cuando yo sea vieja, me veas o sea conmigo de esta manera. Ellos con el ejemplo ven cómo somos con nuestros padres. Es el mayor ejemplo que podemos dar. Me quedé con mi mamita y de la misma manera antes de partir mi padre me dijo que viera por mi madre. No me tenía que decir eso, pero sé que sabía que yo lo iba a hacer. Gracias, hermano. Fue muy bonita la clase, muy emotiva y hizo que nuestros corazones estuvieran perenne en nuestros recuerdos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ya terminando la clase, podemos, no sé si alguna hermana desea este, dar las gracias o intervenir en lo que la hermanita nos ha dado en esta hermosa clase, y no para concluir ya con una oración. Bueno, gracias hermanita.